Ya estamos de regreso en Observatorio, discutiendo, analizando, diseccionando a eso que se llaman órganos constitucionales autónomos. Andrea, Anel, hablábamos del tema de los nombramientos de estos órganos. Decíamos que de alguna manera el Poder Ejecutivo había ido perdiendo poder político por la manera en la que se están integrando estos órganos. Me gustaría, es difícil hacerlo caso por caso, pero quisiéramos una reflexión general de cuál está siendo la tendencia, de cómo se integran, de cómo se nombran y de cuáles son los problemas que estos procedimientos de nombramiento presentan. Híjole, yo creo que tenemos que hablar de dos grupos diferentes. Ya ahí sí habría que, creo que vale la pena analizar más por qué pasó así en un tiempo tan corto. Uno, yo diría que son los del artículo 28, es decir, telecomunicaciones y competencia, en el que sí se estableció desde la Constitución un procedimiento que incluye que los candidatos hagan exámenes muy rigurosos que implicaban conocimientos de telecomunicaciones, de derecho, de economía, y a partir de ahí, de esos exámenes y del resultado de esos exámenes, entonces sí preparar las ternas y la selección de los candidatos. Exámenes a los que se respetó por completo, cuyos resultados fueron transparentados y que, digamos, lo que más o menos se veía de lo que dijeron esas comisiones que prepararon los exámenes y dieron los resultados, se cumplió. El otro es este más tradicional de los nombramientos. Que abarca más por lo que veo. Que abarca, claro, perdóname, que abarca IFAI, INE, ¿no? En donde, pues realmente lo que encontramos, la verdad, si me apuras un poco, son cuotas partidistas, porque fueron las fracciones parlamentarias son las que eligen al interior del Senado, de la Cámara de Diputados, dependiendo de cuál estamos hablando, a los integrantes. Y sí son perfiles distintos. Pero sí hay una tendencia, si no me equivoco, Andrea, no siempre constitucional, lo dice muy bien Anel. En algunos casos sí, ya al INE, por ejemplo, ya se le creó una comisión de expertos que participa en el proceso. En el caso del IFAI también se convocó, sin que hubiera fundamento legal, a una comisión de seguimiento académico para el nombramiento. Es decir, pareciera que hay una tendencia que quizá responde a una cierta toma de conciencia de los problemas de la politización, a crear instancias intermedias que ayuden a filtrar los candidatos, las candidaturas y un poco a legitimar el proceso. ¿Estarías de acuerdo o no? Ojalá fuera así, y creo que hay unos casos de éxito, como los menciona Anel, pero también hay otros casos pues bastante penosos, pero que también me parece que son consecuencia del sistema presidencialista en el que vivimos y del sistema de lucha de poderes. Creo que lo que pasó en el IFAI pues fue eso, al final de cuentas, la forma en la que está diseñado el sistema democrático en México pues nos llevó a que el poder lo quieran los partidos y que acabara pasando lo que pasó desgraciadamente en el IFAI. Sin embargo, creo que sí ha habido una tendencia de, por lo menos, sea de fondo o no, ya sea como para aparentar algo que no es o que realmente lo es, sí crear unas comisiones, crear órganos que sean que participe el Ejecutivo, participe el Legislativo, han metido mucho a la academia para tratar de justificar o también legitimar a las cabezas de estos órganos, porque hay que pensar que ellos no fueron elegidos. Uno de sus atributos principales es que ellos, al no ser votados, así están aislados de la presión política. Pero ¿cómo los legitimas? Hay un dato que me parece vale la pena diferenciar. Hay algunos de estos órganos, no todos, pero creo que son la mayoría, en los cuales el nombramiento se da de cabezas colegiadas. Es decir, hay consejos generales que se encargan de tomar las decisiones. Entonces se nombra a 7, a 11, a 9 personas. Pero hay otros en los cuales el nombramiento es unipersonal porque la cabeza de la institución es un solo sujeto. Estamos en vísperas de la renovación o la ratificación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo debería de ser el procedimiento para nombrar en un órgano tan delicado, pero además en el cual la cabeza es un solo sujeto en él? Mira, le estás preguntando a una académica, entonces, bueno, para mí, la parte de que hagan examen, de que demuestren sus conocimientos, yo te comentaba que lo del Coneval, que era que tenían que tener SNI, me parecía una buena cosa, ¿no? Me parecía una manera de comprobar conocimientos de forma objetiva. Pero también entiendo que no dejan de ser cargos políticos. Que tú lo aísles de la política no quiere decir que no sean cargos con poder y con una necesidad importante de poder tener aliados, porque si no se convierten en órganos muy ineficaces. Entonces, ese equilibrio me parece difícil. Otra cosa que me parece bien importante
que creo que todavía está por verse, es que es cierto que los ponemos en la Constitución, los estamos aislando, los estamos sofisticando, pero todavía falta ver que respetemos los transitorios, porque si no es muy fácil en 3 años la siguiente legislatura decir, ¿qué creen? Me voy a cambiar al 28 y cambio a las comisiones. Ese es un punto que tiene que ver directamente con el dato de la verdadera, real o no autonomía de estos órganos y creo que vale la pena detenernos. Pero las invito antes a que veamos con Rosa los datos de la semana precisamente sobre nuestro tema, que es el de los órganos constitucionales autónoma. Vamos contigo, Rosa. ¿Qué tal, Pedro? Vamos con los datos de nuestro tema de esta semana. El primer órgano constitucional autónomo en nuestro país fue el Banco de México en 1993. Antes de 2012 existían únicamente 4 órganos constitucionales autónomos: el IFE, la CNDH, el INEGI y el Banco de México. A partir de la administración de Enrique Peña Nieto, se crearon el 60% de los órganos constitucionales autónomos. Los 6 nuevos órganos son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y el IFAI. Por lo general, en la elección de los integrantes de estos órganos participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El último organismo público en adquirir autonomía constitucional fue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la reforma al artículo 26 constitucional del 10 de febrero de este año. La Fiscalía General de la República entrará en funciones hasta el año 2018. Estos son los datos y regresamos contigo, Pedro. Gracias, Rosa. Sigamos con el tema de la autonomía real o no de estos órganos. Nos dice Anel, bueno, siempre cabe la posibilidad de que venga una reforma constitucional y ya ha sucedido además, y a los titulares de los órganos autónomos les den las gracias y a su casa. Bueno, ¿cómo garantizar la autonomía que, según nos explicabas, Andrea, en realidad responde a una necesidad política y estratégica y bueno, pero la tentación de parte del Ejecutivo y de los partidos y del Legislativo de evitar que la autonomía se dé es fuerte? ¿Cómo la garantizamos? Eso es algo muy importante y antes de responder a tu pregunta me gustaría hacer un punto que me di cuenta revisando los artículos de la Constitución que hablan sobre estos órganos autónomos. Es muy interesante como conforme nos vamos acercando a los de creación reciente o modificación reciente, el nivel de detalle en la Constitución sobre estos órganos es impresionante. O sea, empiezas con, no sé, me voy a arrancar con el Banco de México, la CNDH, que es un marco normativo muy básico y todo se lo delegan al legislativo, ¿no? Y entonces el legislador determinará las bases para su nombramiento o el funcionamiento, etcétera. Pero vas avanzando y vas teniendo a la COFESE o al IFETEL o al INE, que tienen un nivel de detalle de qué funciones tienen que hacer, con qué principios tienen que cumplir, cuáles son sus órganos principales, que si la Junta de Gobierno y cómo se elige, es impresionante. Entonces parecería que garantizar esta autonomía es cada vez más difícil porque sí, es importante los pesos y contrapesos, pero el nivel de intromisión que están teniendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo es impresionante en estos órganos. Y tú dirías desde la regulación constitucional. Y ahí hay un problema serio, ¿no? En el que tiene que ver con que con la creación de estos órganos y con esto que nos describe Andrea, hemos deformado de una manera terrible nuestra Constitución. Este programa no está dedicado a reflexionar sobre eso, pero sí creo que nos da pie para una reflexión. ¿Existe una coordinación constitucional de estos órganos? Es decir, tú hablabas de esta idea de la constelación. Bueno, ¿hay un sistema constitucional que ordene esta constelación de autonomías o no? El que lo entienda, que nos lo explique, Okay. Porque a mí me parece que no. Incluso si tú te fijas en la terminología, esto lo dijo Héctor Fix el otro día en un artículo, con que tuviéramos una terminología a lo largo de toda la Constitución igual. Hay veces que ya no sabes o no estás segura de que estén hablando del mismo Ejecutivo, porque en un artículo es el Supremo Poder Ejecutivo, en el otro es el Poder Ejecutivo, en otro es el Presidente, y con los órganos nos pasa lo mismo. Si tú te fijas digamos, en la parte de controles, en la parte de las controversias constitucionales, se dice los órganos constitucionales autónomos podrán presentar controversias contra los poderes federales. Ahí hay otro punto, ¿no? Pero luego hay una especificación para el IFAI. Y entonces
¿era o no era? ¿Y por qué tiene esta se le regulación menciona especial? especialmente a uno y no a los Entonces, demás? nos falta muchísimo en ese sentido. Y luego pasa, como platicábamos lo del juez 32 civil, pues no que eras autónomo y no que tenías controversia. este juez? ¿Y por qué vas con Claro. el presidente? Es un juez que hace un requerimiento al Instituto de Telecomunicaciones. Y el instituto necesita pedirle al Ejecutivo que presente a su nombre una. Entonces, la autonomía hay más o menos. ¿Qué autonomía? O sea, a mí esa autonomía sí me cuesta trabajo. Bueno, otro ejemplo interesante es en el caso del nuevo fiscal, cuando se cree en 2018, o más bien ya se creó, pero cuando se ponga en marcha, que se establece que el presidente de la República puede removerlo. Exacto. En Entonces, ese a la caso autonomía. también la autonomía me parece que entra un poco en crisis. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de la COFESE, la nueva ley establece que el Poder Ejecutivo podrá presentar denuncias que no deben de cumplir con los requisitos de las denuncias y que además tendrán el carácter de preferente. Denuncias ante la Comisión de Competencia Económica. Para que la Comisión Federal de Competencia investigue alguna probable violación a la ley, el Ejecutivo las puede presentar, no deben de cumplir con los requisitos y tiene el carácter de preferente. Ok. Vamos a ver O sea, hay varios detalles en los Claro. cuales se cuela quizá una tendencia a recuperar lo perdido, digamos, por parte del O a Ejecutivo. no soltarlo. federal. O a Bueno, no soltarlo. Y por ejemplo, los del 28, que son estos, el Senado los puede remover por Que falta son- grave. O sea, el Instituto de Telecomunicaciones ¿Y el de y la de Competencia Competencia. O sea, el 110 dice que son objeto de juicio político los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Pero en el 28, la fracción 11, me Se parece, le da la facultad al Senado dice de removerlos por falta grave. O sea, Lo que ahí quiera ni- decir falta grave, Ni ¿eh? siquiera hace falta la reforma constitucional. Pues no, ahí ya está. ¿Y por qué estos sí y los otros no? Esto nos habla de que son autónomos constitucionalmente, que tienen una personalidad jurídica similar, que no es idéntica, pero al mismo tiempo que la autonomía en realidad es una cualidad que depende de muchos otros factores y no solamente del membrete constitucional. Pero hay quien dice, Andrea, que son estos órganos poderes. Hace algunos días le preguntaron al presidente de línea, Lorenzo Córdoba, si su autoridad era un poder. Él dijo que no, pero hay quien reflexiona o quien apunta que se trata de los nuevos poderes. ¿Qué dirías Yo de no eso? estoy necesariamente de acuerdo. Y esto de los poderes me recuerda mucho a la historia constitucional de Estados Unidos. Cuando empezaron a crear estas agencias independientes se le llamaba como al cuarto poder sin cabeza, ¿no? ¿Quién lo va a controlar? ¿Cómo va a rendir cuentas? Mucha gente se apanicaba. Me parece que no es un poder. Son órganos, es muy casuístico, son órganos muy específicos creados para cumplir con una función específica y que tampoco hay que escandalizarnos por estas inmersiones del Ejecutivo al Legislativo porque es normal y al final de cuentas son sus formas de controlar y de establecer pesos y contrapesos. Pero así, un poder aparte, No. creo que no está. A mí hay un tema que, pensando en esto, es decir, cuando pensamos en poderes, lo que tememos los ciudadanos es que se excedan en el ejercicio de su poder, valga la expresión, ¿no? Porque es ahí en donde están en riesgo nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales. En cambio, en muchos de estos órganos que tienen facultades regulatorias precisamente frente a los poderes del Estado, de nuevo pongo el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, pero me parece que varios de ellos, quizá el riesgo está no tanto en que se excedan en el ejercicio de sus facultades, sino más bien que sean timoratos al ejercerlas. Que, por ejemplo, el Instituto de Telecomunicaciones no quiera meterse en problemas ni con el Ejecutivo ni con las televisoras y que en realidad pequen por defecto, no por exceso. ¿Tú crees que es una posibilidad real, Anel? Sí, y yo creo que eso me regresaría a la idea de los nombramientos. O sea, esto que te decía, bueno, puede ser muy técnico y muy conocedor, pero tiene que tener también su poder, ¿no? Tiene que tener cierta capacidad de gestión, de influencia. Entonces, me parece que es difícil. Pero yo ahí haría otro punto que estás poniendo que es muy importante. Si tú piensas en el Banco de México y las facultades del Banco de México, pues al final son cuestiones macro, ¿no? Pues si determina la inflación, si pone los precios mínimos, nos afectan, claro, a los ciudadanos, pero no es una afectación directa. En cambio, la Comisión de Competencia Económica puede tener afectación directa muy fuerte en los particulares. Ya luego no se diga el fiscal, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que tener cuidado porque sí no son poderes, pero sí pueden llegar a abusar. O sea, yo ahí sí tengo miedo de que puedan abusar de ese poder, ¿no? Si no garantizas absolutamente la imparcialidad de la Comisión de Competencia Económica y se la agarra contra un sector y protege a otro, Es ¿no? un buen dato, porque al final, corrígeme si me equivoco, Andrea, un poco la idea, siguiendo lo que dice Anel, es estos órganos estaban para, de alguna manera, contener al poder
Ejecutivo y dijimos, y por eso se les sustrae las facultades para disminuir, digamos, el poder del Poder Ejecutivo. Exacto. Pero al mismo tiempo lo que se les trasladan en muchos casos son facultades para regular mercados, para, sí, son facultades muy grandes. En fin, y frente a actores privados, algunos de ellos pues también muy poderosos. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Yo pienso, yo en telecomunicaciones, que yo a las televisoras les veo siempre como ¿cómo lograr que estos poderes puedan encontrar en su autonomía un equilibrio entre su relación con el Estado del que forman parte y su capacidad de regulación frente a estas instancias sumamente poderosas? Me parece que no es algo fácil y no es una fórmula ni una receta de cocina. Creo que es algo, como te decía, muy casuístico. Por ejemplo, tienes que tener independencia. El hecho de que en el nombramiento participen dos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo, y además está como comisión independiente, creo que ahí ya das un paso a cierta autonomía del Ejecutivo, del Legislativo y a la legitimación que tienen ellos para estar ahí, ¿no? Porque pasan estos exámenes muy rigurosos y muy difíciles, y etcétera. Ahí tienes, digamos, la parte de la autonomía. Tienes que también protegerlos de la remoción. El hecho de que nada más esté aventado esto de remoción por causa grave, pues ahí no se te garantiza la autonomía, porque estoy aquí sentado, pero nada me garantiza que el día de mañana nos puedan llegar a quitar porque se despertaron del lado chueco de la cama. Y al mismo tiempo que este es el llamado contrapeso, pues tienes que tener un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia y de responsabilidad muy claro, para que ellos no excedan sus facultades y claro, los particulares siempre deben de tener un medio de defensa, ¿no? Que ese medio de defensa nos lleva a mirar a uno de los tres poderes tradicionales, al Poder Judicial. Tengo la impresión de que este rediseño, digamos, planeado, ¿no?, del Estado mexicano cada vez confirma más al Poder Judicial como el árbitro de los árbitros de las disputas entre poderes y particulares. ¿Lo ves de la misma manera, Mel? Sin duda, y hay que tener cuidado, porque si bien yo estoy convencida de que, bueno, debe de proceder el amparo contra todos estos órganos para proteger al ciudadano, también estamos dotándole a jueces, que todos abogados, muy destacados abogados, pero que van a incidir en política pública muy fuerte y en políticas muy importantes, ¿no? Y ahí, híjole, hay que decir que hay que tener cuidado con eso. Volteemos a ver a Brasil y los abusos que ha, por ejemplo, en el sector salud generado estos más o menos equivalentes al amparo, juicios de constitucionalidad que desgracian el presupuesto en salud. Esto nos da para otro tema, para otro programa, que lo tendremos que tener, no solamente para mirar ejemplos de cómo funcionan los poderes judiciales, sino también para mirar esto de los órganos constitucionales autónomos con perspectiva comparada, que era lo que ya Andrea desde el inicio del programa nos invitaba a hacer. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Anel. Gracias, en verdad, Pedro. ha sido un gusto Gracias. estar con ustedes. Muchas Esto gracias. es Observatorio, estamos hablando de órganos constitucionales autónomos, pero a continuación tendremos con Luis Daniel Vázquez en nuestra sección Desde el Campus una reflexión sobre los problemas que está teniendo el Estado mexicano para cumplir con sus tareas en un tema particularmente delicado, la garantía, la protección de nuestros derechos. Regresamos. Pues como usted ha visto en este programa, el Estado mexicano se ha reformado y se ha transformado de manera relevante. Tenemos ahora, además de una organización tradicional de los poderes, una constelación de autonomías, me temo que sin sistema constitucional. Al menos eso fue lo que nos dijeron Anel Fierro y Andrea Marván. Gracias por habernos acompañado. Acuérdese que la próxima semana, a esta misma hora, aquí en TV UNAM, tendremos otra edición de Observatorio. Lo esperamos.